Bienvenidos a este nuevo episodio de Edificante y Romántico. Bendiciones, familia de Edificante y Romántico. Bienvenido a un episodio más de este subpodcast. Estamos activos y felices. Hoy estamos con el pastor Eris. Pastor, eso es. Bendiciones, síguenos, amado. Esto estará interesante como lo demás. Sí, como que se me dificultó saludarlo. Sí, ahí, sí, pastor, sí. pero ahí de No, nuevo. pero hay que hacerlo. Oye, tremendo. Familia, el tema del podcast de hoy es ¿qué hacer cuando atraviesas una crisis de fe? La semana pasada estuvimos hablando sobre crisis de fe. Si no ha visto este episodio, ve a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Spotify y busca por allá Crisis de Fe y verás ese último episodio. Pero entonces, ¿qué hacer cuando enfrentamos una crisis de fe? A modo de introducción, pastor, tenemos una historia en la palabra de Dios de un padre que tenía a su hijo que estaba siendo atormentado por un demonio. Dice que el demonio era como sordo o mudo, lo hacía, o el niño padecía de esta condición, pero parece que era por el mismo demonio que lo atormentaba. Pero cuando el demonio lo agarraba, lo hacía que se revolcara en el piso, que temblara y que tirara espumarajos por la boca. El fin es que el padre va donde Jesús y le explica la situación que tiene. Mira, mi hijo está siendo atormentado. Dice que sus discípulos estaban intentando, que ese otro tema aquí, que le vamos a dar otra pincelada ahí. Sí, sí. Intentando reprender el demonio, no podían. Y cuando Jesús llega, reprende el demonio, pero él le pregunta al padre del niño, ¿tienes fe? Y es sorprendente la respuesta que le da al padre. Sí. Le dice, la palabra que le dice es creo, ayuda mi incredulidad. Sí. O sea, es una palabra muy sincera. O sea, él no era que no creía, pero no creía. O sea, es como algo complejo. O sea, ¿alguna vez tú has estado en esta situación Sí. de que cree, Pero no cree. pero a la vez no cree? Tú crees, pero no crees. Esa era la situación de este padre. Él creía, pero no creía. Tenía su fe Había tenía como que ser una ayudada. Necesitaba necesitaba que su fe sea ayudada. Porque Sí. le dice, creo, pero ahí mismo como que cuando él dice creo, yo creo que ahí hubo un silencio. Sí. Y algo dentro de él le dijo, mira, tú sabes que tú como que no crees mucho. Y la palabra tan sincera que le dice a Jesús es creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones como esta? Yo en muchísimas ocasiones me he sentido así, donde creo que Dios lo puede hacer, donde creo que Dios lo va a hacer, pero necesito como ese empujón, ese sentir la presencia de Dios, como ese respaldo Sí. para yo verdaderamente poder seguir avanzando. Aún en medio de que estoy creyendo, pero que hay una duda que a veces como que no me deja avanzar. Así es. Todo en algún momento de nuestra vida atravesamos por una crisis de fe. Porque la crisis de fe no es la ausencia de Dios en nuestra vida, sino en el momento de uno, digamos, creer a la vez dudar. O sea, atravesar una crisis de fe es muchas veces tú creer que Dios lo puedes hacer, pero a la vez tiene como tu duda. Y uno como humano, en algún momento de nuestra vida dudamos de que Dios puede hacer la obra. Y todos atravesamos por esa situación que atravesó el padre del joven, que el espíritu, el demonio lo lanzaba. Y necesitamos ser ayudados. Nuestra fe tiene que ser ayudada. De hecho, para llegar a cumplir, a que los propósitos de Dios sean cumplidos en nuestra vida, tenemos que ser ayudados. No podemos. El hombre no puede por sí solo. Amén. Y vemos que aquí el tema de la lección de la crisis de fe va para todo el mundo, incluso para los discípulos de Jesús, que ya el Señor los había enseñado y le había dado autoridad. Él le dio a todos. Y ellos sabían ya cómo era que tenían que hacer en este tipo de casos. Y yo me imagino que cuando ellos estaban reprendiendo a este demonio, pastor, que ellos veían que el demonio no salía, por su mente también creo que pasó la duda de qué pasó es con lo que probable. me enseñaron. Estoy aplicándolo y no me está funcionando. Y si leemos la definición de crisis, vemos que la palabra crisis aquí dice que es una crisis, es un momento donde lo que creías, sentías o entendías entra en tensión, según el diccionario. O sea, lo que creías, seguías o entendías entra en tensión o en agotamiento. Entonces,
Eso era un momento de tensión para los discípulos. Y como resultado Que andamos con el maestro. se comienza a cuestionar a Dios también muchas veces. Claro, porque... Caemos en ese de cuestionar a Dios, como lo hicieron algunos personajes que vamos a ver más adelante también. Exacto. Entonces, sucede que cuando el demonio sale del muchacho, si busco aquí la base bíblica, que está en Marcos 9:29, ustedes lo pueden estudiar en casa tranquilos, vemos que en el último versículo, en el 29, bueno, en el 28, ellos le dicen, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, porque, oye, ellos dijeron, ¿qué pasó? Que nosotros no pudimos. Espérate, vamos a reunirnos. Claro. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aquí el Señor les da una enseñanza a ellos, a los discípulos, hablándole de la importancia de lo que es el ayuno y la oración, que en ciertos casos es necesario nosotros, aparte de la fe, que haya una relación de dependencia de Dios. ¿Verdad que sí? Así es. Porque le habla de dos cosas fundamentales de oración y ayuno. Van a haber momentos en tu vida donde vas a necesitar de esa dependencia, de la oración y del ayuno, para poder enfrentar ciertas dificultades. Claro que sí, y es muy importante que tú toques ese tema de la oración y el ayuno porque es un tema que está en cuestión en este tiempo. O sea, hay personas que entienden que no se necesita de la oración y del ayuno. De hecho, se ha cuestionado mucho el ayuno, de la dependencia del ayuno. Yo creo que no podemos ser dependientes de un ayuno o del ayuno, pero sí es sumamente importante y son cosas que han sostenido la fe por mucho tiempo. El tema de la oración es sumamente importante. De hecho, Jesús hizo mucho énfasis en la oración con su discípulo cuando iba a orar al monte. ¿Acaso no podéis orar conmigo aunque sea una hora? Hizo mucho énfasis en la oración. Como también vemos personas que también hicieron ayuno, como el ayuno de Daniel, ¿verdad? Y todas esas cosas son sumamente importantes para el sostenimiento de la fe de la iglesia. Y yo creo que la iglesia que no ora y que no ayuna es una iglesia que carece de poder. Amén. Sí, la oración y el ayuno es un medio, no solo de cómo fortalecer nuestra fe, sino es un medio también de cómo de acercarnos a Dios también. Es un medio de intimar con Dios. Y toda relación que necesita ser fortalecida y que vas a dejar resultado es una relación que necesita de intimidad. Y por medio de la oración y el ayuno, nosotros fortalecemos nuestra relación con Dios, intimamos con Dios y los resultados entonces se ven. Eso quiere decir que iniciamos temprano hoy entendiendo las definiciones de lo que es, ¿verdad? Sí. De cómo enfrentar una crisis de fe, Sí, ¿verdad? Que claro. es a través de la oración y el ayuno. Claro que sí. ¿Verdad? Una de las cosas que nos puede ayudar a nosotros a enfrentar la crisis de fe es confiar en que si oramos y ayunamos, si es algo espiritual, porque hay diferentes tipos de crisis de fe. En este caso, si es una crisis espiritual, esa dependencia de Dios con ayuno y oración, tú vas a poder enfrentar esta crisis de fe. Esa dependencia de Dios a través del Espíritu Santo te puede dar esa fortaleza que tú necesitas para poder enfrentar esa crisis de fe. Y actualmente nos damos cuenta que hay personas, por lo que se está moviendo hoy en día, hay personas. Es como cuando Pablo habla y dice que no aproveches la gracia, cuando le habla a los romanos y a los corintios, le dice no aprovechen la gracia como ocasión para hacer lo malo. Exacto. Hay personas que entienden que con la autoridad y con creer en Jesús, ¿verdad que sí? Se pueden echar los demonios fuera, que la autoridad viene de Dios, que la fe es un don y todo esto es importante, ¿verdad que sí? Claro. Y no le quitamos, pero no aproveches esta enseñanza para entender de que no es importante la oración, no es importante el ayuno, porque a veces le queremos quitar el mérito a una cosa y a la otra. Amén. De hecho, Sandy, mira cómo Jesús le dice a los discípulos, este género de demonio no sale sino con oración y ayuno. O sea, puede que tu relación con Dios fortalezca tu fe al punto de que en un momento dado tú tengas que enfrentar una guerra espiritual y tener eficacias, tener resultado en esa guerra espiritual, tan solo por tu ser hijo de Dios y tan solo por tu obediencia. Pero Jesús hizo énfasis, hay géneros de demonio que se necesita de orar y de ayunar para poder enfrentarlo. Amén.
Excelente, pastor, excelente, así es. Pero tenemos también algunos personajes bíblicos que enfrentaron crisis de fe, que nos pueden servir de ejemplo a nosotros, de que aún estos personajes bíblicos que caminaron de la mano con Dios, que vieron a Jesús de manera personal, que vieron cosas que nosotros no hemos visto, aún así enfrentaron crisis de fe. Y si ellos enfrentaron esas crisis de fe, ¿qué nos dejan a nosotros? O sea, no está mal enfrentar una crisis de fe. Mal está alejarte de Dios, creer que todo acabará ahí, ¿verdad que sí? Pero vemos este padre, le dijo, yo creo, o sea, él tenía fe, pero ayúdame, incredulidad. O sea, no está mal dudar en un momento de tu vida porque somos humanos. Amén. Sí. Y ejemplos de personajes bíblicos que tenemos, el primero es Pedro, ¿verdad? Sí. Pedro en varias ocasiones de su vida enfrentó crisis de fe. Específicamente en Mateo 14:30 habla cuando Pedro caminó sobre las aguas. O sea, Así después que estaba caminando sobre las aguas, le visitó la duda, pastor. Pero si tú te fijas, todo el que estaba en la barca, en la embarcación, había dudado ya. O sea, a pesar de que Pedro estaba atravesando por una crisis en ese momento de fe, pero se atrevió. O sea, no se quedó en el anonimato, no se sumó a lo demás, sino que siguió. Entonces, esto es una motivación para la persona que está atravesando un momento de crisis de fe, que no retroceda, no te quede, sigue creyendo. Hay una frase que yo digo normalmente, y es que yo soy de lo que prefiero morir creyendo que vivir dudando. O sea, yo prefiero morir creyendo en lo que Dios me dijo que vivir dudando. O sea, para adelante, todo el tiempo echando el pleito para adelante, aunque hay veces que mi fe es cuestionada aún por mí mismo. Eso es así. Esa enseñanza que usted da está grandiosa, pastor. Porque, como usted dijo, todos dudaron, ¿verdad? Sí. Que sí. El único que se atrevió a caminar sobre las aguas fue Pedro. Pedro conocía sobre la barca, sobre el mar, porque él era pescador. Pero no le quita de que Pedro, como conocía, sabía lo peligroso que era apiarse de la barca en medio de una tormenta. Estaba en el bárbaro. Pero aún así se apió y fue y Sí. enfrentó la tormenta, ¿verdad? Caminó sobre las aguas, aunque se hundió, pero caminó. Sí. Tú sabes que hay un refrán. Sé como Pedro, camina. Tú sabes que hay un refrán. Aunque te hunda, porque cuando te estés hundiendo, el maestro te tomará de la mano. ¡Wow! Tú sabes que hay un refrán que dice que en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Un rey. Entonces, Pedro, en ese momento, en esa atmósfera de dudas, él era el rey era él, porque se atrevió a caminar. Pero cuando vamos a suponer llegaron Pedro, oye, tú no eres fácil. Tú estás suponiendo, tú no eres fácil, Pedro. Mira cómo dudaste, te estaba hundiendo. Y Pedro, pero caminé sobre Pero las aguas. caminé, ustedes no. Me atreví. Me hundí, pero caminé. Exacto. Entonces Pedro, como quiere en ese sentido, ¿verdad? Tenía como el ejemplo que usted puso de en el mundo de los ciegos, el tuerto es un rey. Sí. Otro personaje bíblico que tenemos es Elías. En Primera de Reyes 19. Bueno, en el libro de Primera de Reyes nosotros encontramos la historia de Elías en muchos escenarios bíblicos sobre cosas que él hizo. Vemos cómo Elías en varias ocasiones, a través de la palabra, como profeta, hizo descender fuego del cielo literal, que consumió en más de una ocasión varios batallones que fueron a buscarlo preso. Un capitán de 50 con sus 50. Se iban ahí. Por 3 fuego ocasiones. que lo consuma. El profeta de fuego se llamaba. Y ver el fuego como desciende del cielo y lo consumía a estos hombres. Vemos que cuando Abdías se lo encuentra, él le dice, Abdías va voceando antes de llegar, profeta. Yo soy Abdías, yo temo a Jehová. Claro que cualquiera no se le acerca a ese hombre. Yo temo a Jehová, profeta. Y para que no venga y descienda fuego del cielo, porque ya él tenía una fama. Sí. Vemos que es quien enfrenta a los profetas de Baal, desciende fuego del cielo, consume el altar, ¿verdad? Y luego de todo esto, entonces Elías se encuentra en un escenario donde por una amenaza de Jezabel, se va a una cueva y desea la muerte. Se entrinchera. Claro, esto es un versículo que ha traído mucha controversia sobre la depresión, etcétera, pero no lo queremos abordar desde este punto de vista, pero se atrincheró, pastor. Sí, tú sabes que la crisis de fe, como definíamos en el tema anterior, es también un periodo de dudas en la cual nosotros
dudamos y muchas veces esa duda causa temor en nosotros por la falta de evidencia, porque tú sabes que muchas veces Dios te dice tú vas a ser profeta, te dice tú vas a hacer esto, pero no te da como la suficiente evidencia. Todo eso tú lo vas logrando en la trayectoria y según tú vas caminando hacia el propósito, tú vas viendo y confirmando a la misma vez la palabra de Dios. Entonces, esto ocasiona muchas veces que esa misma duda ocasiona miedos en nosotros. Oye, no temor, sino miedos en nosotros. Y ese miedo es que nos hace entrincherarnos muchas veces, escondernos de las amenazas, aún viendo el favor de Dios en nosotros. Porque nos afecta. ¿A quiénes son lo que le afecta más la crisis de fe? Estamos hablando de crisis de fe. O sea, estamos hablando con personas que creen, personas que han creído, personas de fe. Este tema va dirigido a personas de fe. Amén. Declaramos que todo el que esté viendo este podcast también, la presencia del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, fortalece su fe. Y que va a fortalecer tu fe a un nivel tal que tú lo vas a evidenciar en tu finanza, lo vas a evidenciar en tu salud, lo vas a evidenciar en todo en lo que tú te propongas ver la obra de Dios. Pero esto es cuando tú, en medio de esta crisis, tú te decidas a creer, no te entrincheres, sino que siga adelante, siga enfrentando tu crisis. Crisis es ausencia, amado. Entonces, Elías, eso pasa. Muchas veces nosotros nos entrincheramos, dejamos que el miedo nos afecte tanto que nos entrincheramos después de ver el favor de Dios en nuestra vida. Y como te decía, le estamos hablando a personas de fe, a una audiencia que está atravesando por un momento en que su fe está siendo probada. Eso significa que posiblemente tú que nos está escuchando, ya tú has visto el favor de Dios, ya tú viste como el pueblo de Dios, vio el mar dividido en dos, el favor de Dios acompañándolo desde Egipto hasta la tierra prometida, y en la tierra prometida están cuestionando a Dios. Entonces dice que hay gigantes, comienzan a cuestionar su fe después de ver el favor de Dios. Y eso pasa con nosotros. ¿Cuántas cosas tú no has visto en tu vida? ¿Cuántas razones Dios nos ha dado para creer en medio de la crisis en que estamos atravesando? A veces la crisis financiera, la crisis que estamos atravesando financieramente hablando, nos hace dudar. Entonces ya no es una crisis financiera, sino que es una crisis financiera y a la vez una crisis de fe. Y estas cosas van empeorando entonces. O sea, nuestra que postura. Las crisis, bueno, tomando el caso de Elías, porque una persona que vio señales, humanamente hablando, de un nivel demasiado poderoso y luego dudar Tremendo. de esta manera, ¿verdad? Algo tremendo. Poderoso. Entonces, podríamos asociar que cuando una persona enfrenta una crisis de fe, se debe a una crisis humana que se ve reflejada entonces en el mundo espiritual. Poderoso. Porque eso que tú estás diciendo. La crisis de Elías no fue literalmente una crisis de fe en su inicio, sino una crisis humana de miedo humano, persecución humana, cansancio humano, desgaste humano. Entonces, esta crisis humana, entonces, lo hizo perder tal vez cierta conexión con Dios y se reflejó entonces en el mundo espiritual. Claro que sí. Es que las cosas externas afectan lo interno. Porque recuerda que nosotros somos seres que tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Eso es para el tricótomo, para el dualismo o la dualidad. Enseña que somos alma y cuerpo, espíritu y cuerpo. El punto es que nosotros somos una compostura de lo espiritual y lo terrenal, o lo espiritual y lo material. Entonces, nosotros somos seres espirituales, almáticos, seres espirituales ligados a lo material, y las cosas materiales van a afectar nuestro espíritu, van a afectar nuestra espiritualidad. Como yo decía, no me recuerdo en qué escenario yo decía que las emociones afectan también mi espiritualidad. Entonces, las cosas externas afectan tus emociones y eso es trasladado también, es llevado a lo espiritual. Entonces, esto puede provocar una crisis de fe. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Después de ver toda esta obra de Dios, después de ver los profetas de Baal, después de ver fuego consumir a 50 con sus capitanes, viene Jezabel, la esposa de Acab, el rey del momento, y lo amenaza.
Pero ¿quién era Jezabel? Jezabel era la esposa del rey, pero venía de un linaje de Diabólico. diabólico totalmente. Y recuerda que Jezabel ya había decapitado a los profetas del tiempo de Elías. Entonces, Elías no vio solamente a Jezabel amenazándolo, sino que vio a alguien con la capacidad de eliminarlo, diría él. Recuerda que él le dijo a Dios, pues solo quedo yo como profeta. Cuando Dios vino hacia él, Elías, ¿qué tú haces aquí en la cueva? Él le dijo, no, es que ya Jezabel ha eliminado todos los profetas y solo quedo yo. Lo que él no sabía era que Dios tenía preservado ahí un remanente de profetas que, aunque estaban en silencio, esa iba a ser la próxima promoción después de lo que Dios había hecho. La próxima generación de profetas. La próxima generación y la respuesta de Dios también. O no próxima generación, sino la generación que se iba a levantar del anonimato, por decirlo así, o que iba a representar a Dios una vez esa vez sea exterminada, que fue lo que sucedió en la historia. Sí. Entonces, vemos muchas personas enfrentando crisis de fe, ¿verdad? Así como el caso de Elías, como el caso de Pedro, ¿verdad? Y es que no somos superhéroes. Las crisis de fe mayormente son encaminadas por una crisis humana, ¿verdad? Que ya sea por la salud, por la economía, vamos a mencionar un poquito más adelante diferentes tipos de crisis de fe, sin entrar mucho en profundidad respecto a esto, sino solo mencionarla. Y esa crisis de fe entonces se ve reflejado en lo espiritual. Otro caso es el caso de Juan el Bautista, para ya mencionar esta última, ¿verdad? Este último personaje bíblico. Y hay más, porque tenemos a Tomás, tenemos a Habacuc. El que más se caracteriza con una crisis de fe. Sí, y otros más. Yo creo que no se puede dejar de mencionar a Tomás, pero vamos con Juan el Bautista. ¿Qué parte específicamente de Juan el Bautista está en Mateo 11:3? Donde dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Tremendo. Después que lo bautiza, después que lo anuncia, que después de mí vendrá uno que yo no seré digno. Entonces Juan el Bautista se ve en un momento donde duda de aquel mismo que él ha bautizado, declarado. Es algo tremendo. O sea, duda y le manda a preguntar con uno de sus discípulos, oye, o eres tú o esperamos a otro. Varón, es tremendo cuando tú tienes la responsabilidad que tenía Juan el Bautista de dar una palabra y que después entonces ve todo lo opuesto a lo que tú has dicho, varón. Entonces, Juan el Bautista estaba atravesando prácticamente lo que estaba atravesando Elías, lo que atravesó Elías. Se dejó usar de Dios, hizo todo lo que Dios le dijo, se cumplió todo lo que Dios le dijo, pero entonces detrás de eso viene una persecución que esa no fue profetizada. Dios no le había dicho eso. Entonces Juan el Bautista es invadido, su mente es invadida, sus emociones son invadidas. Y cuando se ve en la situación que se vio, entonces comienza a cuestionar qué es lo que pasa con muchos. Ese es un indicio de que tú estás atravesando una crisis de fe. Cuando tú comienzas a cuestionar tu fe, cuando comienzan las interrogantes, no sé si te ha pasado, pero a la mayoría de los que estamos en los caminos de Dios nos ha pasado en algún momento que incluso cuestionamos la existencia de Dios. Eso es lo que nos lleva a nosotros a investigar sobre la existencia de Dios. Y el favor será así, lo que Dios dijo, por las razones por las que estamos atravesando. Y eso fue lo que pasó con Juan el Bautista. Después de haber anunciado a Jesús, el profeta más grande también fue Juan el Bautista. Que es comparado con Elías, que fue, oye, los dos, si usted se fija, los dos pasaron en un momento de su vida. Y al final de su ministerio, ambos pasaron por una crisis de fe. Sí. Ambos al final de su ministerio. Los dos más grandes. Ya es algo poderoso. Mayores. Y Tomás, que dijo, si no veo, no creeré. Si no toco sus heridas. Alguien que vio a Jesús haciendo milagros, fue testigo ocular de Cristo. Y luego que vio lo que vio, por su humanidad, por lo que vio, entonces esta crisis física creó una crisis espiritual. Si yo no hago esto, si yo no veo esto, si yo no toco aquello, yo no creeré que verdaderamente Él resucitó. Preguntas reales que surgen en una persona que está enfrentando crisis de fe son las siguientes preguntas. Si tienes preguntas sobre alguna crisis de fe que tú has atravesado, puedes escribirnos esas preguntas a través de nuestras redes sociales
y nosotros oraremos por ti y responderemos tus dudas. Pero preguntas que surgen, ¿Dios me está escuchando? Sí. ¿Por qué Dios nos responde? A veces pensamos que Dios ni nos escucha y entendemos que no nos está respondiendo. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Es una. Y si todo esto no es real, o sea, si Dios no es real, que usted lo mencionaba hace un momento, si lo que yo estoy viviendo no es real, Sí. esos son parte de las dudas que llegan a la vida del ser humano, donde nuestro cerebro, nuestra humanidad nos hace olvidar todas las cosas que Dios ha hecho y nos enfocamos en lo del momento, Sí. ¿verdad? Y si Dios se olvidó de mí, si todo esto no es real, ¿por qué pasan cosas malas a gente buena? Porque a veces entonces Sí. pensamos que nosotros somos los más buenos y los mejores. ¿Vale la pena seguir creyendo? Entonces, ¿de qué forma pudiéramos responder estas preguntas, pastor? Por ejemplo, la primera pregunta, ¿Dios me está escuchando? Sí, esa es una pregunta característica de la crisis de fe. Como tú decías anteriormente, Tomás cuestionó el tocar. O sea, cuando yo lo toque, yo creo. Y son cosas que pasan cuando estamos atravesando en una crisis de fe que necesitamos evidencia. Entonces, por esa razón, entonces nosotros nos cuestionamos, hacemos esa pregunta. Pero sí creer en Dios. ¿Cómo dudar de Dios si cuando científicos tan reconocidos como incluso el mismo Darwin, Albert Einstein decía que creía en los milagros? Y para creer en los milagros se tiene que creer en Dios. Entonces, de alguna manera, aunque no lo expresen como Dios y todo eso, hay, digamos, evidencia de la existencia de Dios y del favor de Dios. Todas las constelaciones celestes hablan de esto, la organización de todo lo que compone, digamos, nuestra galaxia y todo eso, la organización que hay, nos dice que hay una energía, que a esa energía, muchos le llaman energía, pero que esa energía tiene inteligencia, es una energía inteligente. Y a esa energía inteligente es que nosotros le llamamos Dios, que no necesariamente tiene que ser así dicho como una energía inteligente. Amén. Bien, entonces, ¿por qué Dios nos responde? Otra forma de responder estas preguntas es que Dios, que es omnipotente, omnisapiente, ¿verdad? Grande en misericordia, sí te está escuchando, tal vez te está respondiendo, aunque tú no veas Exacto. las respuestas. ¿Será que Dios se olvidó de mí? No se ha olvidado de ti, porque omnipotente es una persona que conoce todo, sabe todo, ve todo, lo está permitiendo, aunque suene doloroso. O sea, No sufre Dios está insomnio, ahí. no sufre de ¿cómo es esta enfermedad que olvida? De soldera, ni la que olvida de Alzheimer. Dios no tiene Alzheimer. Él no olvida, Él no se ha olvidado de ti. Y menos de ti como creación. Él no se olvida de tu creación. Eso es así. Entonces, ¿qué hacer? Porque aún nosotros respondiendo a estas dudas, tú dices, ok, pero ¿qué hago? Porque sigo con la crisis de fe. Yo creo en Dios, yo sé que Él lo puede hacer, pero todavía me siento vacío, todavía me siento perdido. ¿Qué hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer cuando enfrentamos crisis de fe? Lo primero es, no huyas de Dios. Exacto. No huyas de Dios, muy, muy importante. No te aísle. Digamos, en la congregación. Vamos a llevarlo a congregarte, como dice la palabra, no dejando de congregarnos, según muchos lo tienen por costumbre. A veces suele suceder que cuando estamos atravesando por momentos de crisis de fe, nos aislamos, nos distanciamos de las cosas que nos son favorables. Amén. Por ejemplo, Salmo 34:18, que lo busqué acá, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Exacto. Uno de los ejemplos que tenemos para poder entender esto es David. Amén. No huyas de Dios, como decía el pastor, no dejes de ir a la iglesia, porque a veces cuando vienen estas crisis, nosotros lo que hacemos es que nos alejamos de esos hermanos en la fe que nos pueden ayudar, ¿verdad? Y esto es el evangelio es como una carrera de relevo. Exacto. Donde hoy tú estás enfrentando una crisis de fe y el hermano es quien te alienta y te ayuda si tú no te aíslas, pero mañana el hermano puede estar en la misma situación que tú.
entonces viene siendo tú el que le das esa palabra Así de es. aliento y de fortaleza. Rodéate también de personas que te puedan contribuir también en tu fe. O sea, porque suele suceder también que a veces cuando se está atravesando por una crisis de fe, nos juntamos con personas que también Con están árbol atravesando. caído. Eso se da mucho en Exacto. las iglesias. Usted como pastor, yo sé que por eso lo menciona. Porque se dan muchos estos casos en la iglesia. El que está Sí. flojo no busca uno espiritual. No, amado. Y Busca, oiga, el que se está dejando de congregar. tú lo ves siempre con... El maestro que busca es el que tampoco está yendo a la iglesia para buscar un amigo, tú sabes. Por eso que cuando se va uno a la iglesia suele irse un grupito, porque el grupito con el que se junta está atravesando por la misma situación. Entonces, busca personas espirituales que te puedan contribuir de manera positiva. Busca personas espirituales que te puedan contribuir de manera positiva. Así es. Número 2, habla con Dios con honestidad. Ujú. No finjas una fe perfecta. O sea, delante del pastor Eris, yo puedo estar atravesando una situación difícil y yo le puedo decir al pastor, amén, estamos de pie con fe. Pero Sí. cuando yo vaya a mi intimidad con Dios, yo no puedo venir a decirle a Dios de que sí, yo estoy con fe porque Dios conoce mi corazón. Sé sincero. O sea, a Dios tú le puedes decir lo que sea porque Él lo sabe y Él conoce tu corazón, pero Él quiere que tú se lo digas. Claro. Y Él está dispuesto entonces a ayudarte. Y es el ejemplo con el cual iniciamos. Yo creo, ayuda a mi incredulidad. El salmista David es otro ejemplo. Cuando leemos los salmos, todas las cosas que le decía el Señor sobre las situaciones que él pasaba, sobre la ayuda que él necesitaba de Dios. ¿Verdad? El salmista en Proverbios, cuando habla de no me haga tan rico, no me haga tan pobre que yo termine maldiciéndote. No me haga tan rico que me termine olvidando de ti. O sea, era muy realista en este sentido. Así mismo, hablarle al Señor y sincerarte con el Señor. Mira la situación, no me quite tanto porque yo siento mi humanidad, ¿verdad? Dame la fuerza, siento que tengo dudas, etcétera. Y yo diría que no solo con Dios, Sandy, sino que vamos a ser honestos también con la persona, con nuestros líderes también. Con los líderes, porque así, de esa manera, podemos recibir ayuda de nuestros líderes. O sea, si tú estás atravesando un momento de dificultad espiritual, de crisis de fe, es propio que tú te acerques a tu líder, a tu mentor, y le comente la situación que tú estás atravesando para que se sume a la oración y te ayude y te dé las herramientas que tú necesitas para levantarte ahí, te ayude a restaurarte, a levantarte. Amén. Y no solo con tu líder, siempre uno tiene una persona de confianza, el cual uno ve como un ejemplo a seguir en los caminos de Dios. Acércate a esa persona también y pídele ayuda. No es tan mal pedir ayuda espiritual. Te lo digo porque hay muchas personas que andan como con un camuflaje espiritual. Andan siempre así como blindado y tú no tienes acceso a ello, varón. Siempre que tú le preguntas, todo está bien, todo ready, todo esto, pero tú que tienes discernimiento espiritual, que hablamos de eso en una ocasión, exacto. Tú que tienes discernimiento espiritual, te estás dando cuenta que esa persona está siendo hipócrita contigo, eso no está siendo sincero contigo. Eso es así. Hay que hacer un podcast sobre eso, sobre el discernimiento de espíritu, hablando un poquito sobre eso. Sí. Número 3, para poder enfrentar la crisis de fe, aférrate a la verdad, no a la emoción. Aférrate a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Muchas veces cuando estamos en crisis de fe, buscamos todas las soluciones a veces humanas y nos alejamos de la palabra de Dios. Sí. Busquemos historias de personajes que obtuvieron la victoria para ver las crisis de esos personajes. Busquemos en base a nuestra crisis de fe, busquemos historias que puedan fortalecer, ¿verdad? Que nos puedan dar una palabra de aliento, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Así a veces pensamos, pero cuando usted lee la Biblia y usted siente cómo el Espíritu Santo respalda su palabra y eso le da fortaleza. Y en la verdad no hay variaciones. O sea, la verdad permanece. Sin embargo, los sentimientos varían. Eso es así. Sumamente importante. Y número 4, rodéate de la comunidad. Rodéate de la comunidad. Número 5, recuerda lo que Dios ya hizo. La memoria fortalece la fe. Acuérdate de lo que Dios ya hizo. Comienza a memorizar. Ven acá, pero ¿de dónde Dios me ha traído? ¿Qué ha hecho conmigo? Pero hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, hizo lo... Y si Dios ha hecho todo esto contigo,
¿qué no va a seguir haciendo en tu vida? Esa es una terapia espiritual. Eso es una terapia Tú, espiritual. en los momentos difíciles de tu vida, tú recordar la grandeza de Dios, lo que Dios ha hecho contigo. Esto es una terapia espiritual que puedes ayudarte a fortalecer. Por eso es que yo siempre digo, son más las razones que Dios me ha dado para yo seguir adelante que la que el enemigo o el mundo me ha dado para yo dejar a Dios. Así que siempre voy a encontrar más razones para seguir. Amén. Entonces, así que damos gracias a cada una de las personas que han visto este video, recordando el tema, ¿qué hacer cuando atraviesas una crisis de fe? Esperamos que todos estos ejemplos bíblicos, todo lo que hemos conversado el pastor y yo en este conversatorio, valga la redundancia, pueda ser de bendición para tu vida y para tu familia. Y recordar la base bíblica en la que tuvimos, que suena un poquito jocosa, Marcos 9:24, donde dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Amén. Creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Tú crees o no crees? Yo creo. Yo- ¿Tú crees o no crees? Yo sé que tú crees. Yo creo, pero siempre le pido a Dios que ayude mi incredulidad. Amén. La crisis de fe no es el final de tu historia. La crisis de fe no significa que seas menor cristiano. La crisis de fe significa que eres humano y que necesitas de Jesús para poder enfrentar la crisis. Así que familia, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar con nosotros y Dios te bendiga. Salón, Dios te bendiga. Gracias por estar en un episodio más. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. También puedes escuchar nuestro podcast a través de YouTube, YouTube Music, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Goodpod. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.